El presidente del Congreso entrega balance de la primera etapa de la legislatura. La independencia y equidad de la mesa directiva del Senado garantizaron los debates y aprobación de proyectos. Senado evalúa eficiencia del régimen especial de salud para los profesores y la fuerza pública. EPS que no cumpla con la calidad en el servicio será degradada y sancionada económicamente. Mano dura a constructores y operadores de elefantes blancos. 890 edificaciones no han sido terminadas. Prudencia y más controles en la carretera es el llamado del Senado en estas vacaciones. Un mensaje de esperanza, unión y reconciliación nacional envía el presidente del Congreso al país. Buenas noches. Termina el año y el Congreso culmina sus labores legislativas en el 2019. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, entregó un balance de los proyectos que tanto en las 7 comisiones legislativas como en la plenaria se tramitaron y aprobaron en este último semestre. Los temas sociales en materia de educación, salud, empleo y vivienda fueron la prioridad en el Senado. Desde hace 5 meses, la vida política del senador Lidio García Turbay cambió por completo. Se declara satisfecho con su balance como presidente del Senado de la República, especialmente en el tema de garantías a todos los partidos políticos. Tuvimos una agenda legislativa bastante ardua, bastante profunda y de mucho interés nacional. Debates de control político por la violencia en época de elecciones, la crisis en la salud, los abusos del servicio del transporte aéreo y el caso Odebrecht fueron algunos de los adelantados. Se hizo un debate de moción de censura que también lamentablemente tuvo la salida del ministro de Defensa, el ministro Botero, un debate de la ley de crecimiento económico. También proyectos de ley como el que elimina la casa por cárcel para los corruptos, la historia clínica electrónica o los nuevos servicios bancarios gratuitos. El proyecto de regalías, que es un proyecto importantísimo para volver a que las regalías estén como hace algunos años, que sean los departamentos y los municipios productores quienes tengan el mayor número de recursos para invertir en su región. Votamos favorablemente la cadena perpetua para violadores de niños. De las sesiones especiales fuera del Capitolio, el senador liberal destacó la realizada el pasado 7 de agosto en Boyacá. Importantísimo, histórico, que fue la conmemoración de los 200 años en Paipa, Boyacá, en el monumento de Lanceros, donde celebramos los 200 años de nuestra independencia en una sesión especial solemne. El segundo periodo legislativo iniciará el próximo 16 de marzo, donde se espera continuar con las iniciativas que hacen tránsito en materia laboral, económica, social, penal, de salud y de educación. Los vicepresidentes del Senado, Honorio Enríquez del Centro Democrático y Alexander López del Polo Democrático, enfatizaron en las garantías que la mesa directiva le otorgó a todos los senadores en la primera etapa de esta legislatura. Uno de los principales objetivos de esta mesa directiva, que arrancó el pasado 20 de julio, fue darle garantías a todos los partidos políticos. Todas las garantías a todos los partidos políticos que estamos representados en el Senado de la República. Me tocó, por ejemplo, presidir el debate de la oposición. Ahí se brindaron todas las garantías y se manejó de una manera acertada. La protección de los derechos de niños, pensionados e indígenas también ocuparon la agenda del Senado de la República. Hicimos el debate de protección y defensa de los derechos indígenas en nuestro país, en defensa de las madres comunitarias, de la niñez colombiana, en defensa de los trabajadores, sus derechos, de los pensionados, y también en defensa del movimiento estudiantil en el país. El Senado también se preocupó por atender una de las quejas más frecuentes de los colombianos, el abuso constante de las aerolíneas en Colombia. Se ha conformado una comisión por el presidente del Senado que se encargará de prestar atención y estar revisando constantemente cómo se viene avanzando en materia de la regulación y, lastimosamente hay que decirlo, de los abusos que se cometen quienes utilizan el servicio del transporte aéreo. En este primer periodo legislativo, además, hubo varias novedades, como el estreno del Estatuto de la Oposición y la jornada especial para escuchar a los líderes del paro nacional. Cerramos con un debate en apoyo al paro nacional que se está adelantando en Colombia contra la reforma tributaria,
la reforma pensional y laboral que pretende imponer el gobierno de Iván Duque. En total se adelantaron 7 debates de control político, 2 mociones de censura y fueron radicados 253 proyectos de ley presentados por los congresistas y 20 por el gobierno nacional. El Partido Liberal, algunos senadores del partido de la U y la bancada de oposición expresaron los motivos de su voto negativo contra la reforma. Por su parte, senadores aliados al gobierno afirmaron que el apoyo a la ley de financiamiento aportará a mejorar la economía en el país. La semana pasada, el Senado aprobó la reforma tributaria que empezará a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año. Para el partido de gobierno, la antes llamada ley de financiamiento trae varias ventajas. El lograr disminuir del 12 al 8% y después al 4% las pensiones es una gran noticia. El poder devolverle el IVA a las personas más vulnerables de Colombia es una gran noticia. El que las empresas puedan descontar el 120% por contratar jóvenes es una gran noticia. Sin embargo, el Partido Liberal y los sectores de oposición no están de acuerdo con el oficialismo. Porque no le conviene al país, porque no genera empleo, no genera crecimiento y lo que hace es fortalecer privilegios ya históricos que en Colombia equivalen a más de 60 billones de pesos de exenciones, deducciones. Aseguran es una reforma inequitativa y regresiva. No es una buena reforma tributaria, no genera empleo, pone en riesgo la estabilidad fiscal del país, por eso votamos no los liberales. La reforma, afirman, va en contravía de la insatisfacción ciudadana. Nos está cansando la gente en la calle de que cada año y medio o cada 2 años aparezca un presidente enloquecido o cualquier ministro de Hacienda enloquecido diciendo que no va a haber dinero para el estudio, para la seguridad o para la educación, para la salud, si no se hace la reforma. Advierten que máximo en 2 años se deberá tramitar una nueva reforma tributaria para cubrir el hueco fiscal que dejará la nueva ley de crecimiento. La seguridad social de los profesores públicos, las fuerzas militares y la policía han estado por fuera del sistema de salud tradicional. A ellos los cobija un régimen especial con presupuesto y cobertura diferentes. El Senado les puso el ojo y entró a analizar la calidad de la atención a estas personas. Citas a especialistas que en ocasiones nunca llegan, medicamentos que no se entregan o entregan de forma parcial, son las constantes de las quejas de los usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares y de policía y del sistema de los profesores. Hacer un enfoque para mejorar la calidad del servicio, que si están en un régimen especial es pues para que los atiendan bien y tratar pues de estos casos de mala prestación, de corrupción, estos casos de no atención, pues que no se sigan presentando. Ante estas quejas, y como sucedió en el presente año, desde la Comisión Séptima del Senado se planea hacer un debate donde se analizarán las quejas y, por qué no, hasta tomar una decisión de intervención que mejore la prestación del servicio, como ocurrió con 2 EPS en el país. Salieron algunas EPS que no prestaban el mejor servicio y que no tenían indicadores financieros adecuados. Vamos a seguirlo haciendo en este semestre porque nuestro objetivo es garantizarle una prestación de servicio con calidad y sostenibilidad a los colombianos. Al debate también tendrán que asistir los directores de Sanidad Militar y de la Policía y de los directivos del sistema de salud de los maestros. Es una herramienta que contribuye también a evitar ese denominado pase a la muerte. Va a traer muchos beneficios este proyecto de historia clínica electrónica. Las quejas de los profesores e integrantes de la fuerza pública se hacen más evidente en las regiones donde los especialistas no llegan y a los pacientes les toca viajar por todo el país buscando citas donde hay agenda de especialistas, convirtiéndose esto en un paseo de la muerte. Atención, el Senado trabaja en un proyecto de ley para que las EPS que no cumplan con un servicio de calidad sean degradadas y castigadas económicamente. La iniciativa crearía una acreditación nacional en salud que conllevaría a un sello de excelencia. Lo que se quiere con este proyecto es incentivar la buena prestación de los servicios de la salud por el bienestar de los colombianos. De ser aprobado el proyecto, las EPS que no cumplan con los estándares de calidad serán sancionados económicamente hasta que los estándares vuelvan a subir y sean aptas para prestar servicios de salud. Esto es, EPS buenas que logren una acreditación superior continúan como están. Las que no tengan esa acreditación superior no podrán más, serán simplemente entidades de apoyo a la salud, podrán afiliar, tramitar los riesgos de los afiliados, pero no tendrán acceso al manejo de los recursos, no tendrán acceso
a un porcentaje de la unidad de pago por capitación y no podrán tener el porcentaje de 30% de integración vertical. A este proyecto se suman en su mayoría los partidos políticos con asiento en la Comisión Séptima del Senado. Aseguran que frente a estos proyectos que benefician a los ciudadanos no tiene que haber color político. No tendrían unos beneficios que sí tendrían las que están certificadas y realmente tendrían pues opción luego de pasar a ser certificadas. La idea es incentivar, motivar a que se certifiquen con el propósito de que los colombianos reciban un servicio de mejor calidad. El proyecto ya fue radicado. El Ministerio de Salud será el encargado de generar los estándares de calidad y los criterios en los que una EPS será degradada. Avanza la implementación de las zonas económicas especiales en zonas de frontera luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa busca incentivar a los empresarios para generar empleo con exenciones tributarias. Los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca contarán desde ahora con un régimen especial en materia tributaria para ayudar a fomentar el empleo. Un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que fue impulsado por varios senadores y reglamentado por el Gobierno Nacional crea las CESE, Zonas Económicas Sociales Especiales. Para aquellos departamentos afectados por la migración venezolana, los empresarios tendrán beneficios tributarios ligados a la creación de empleo. En los primeros 5 años, las empresas que generan nuevas plazas de empleo o las que constituyan nuevas tienen 100% de exención del impuesto de la renta. Y del 6º año al 10º año van a tener el 50% de exención de la renta. Aseguran los senadores, los municipios fronterizos con Venezuela se han visto seriamente afectados con altas tasas de desempleo. Cúcuta tiene la más alta, 18%, y es necesario darle una mano a las pequeñas y medianas empresas. A quienes hayan venido aguantando toda esta crisis con Venezuela, el departamento, es decir, empresas ya establecidas solamente con la creación de un 15% más de lo que tienen de empleo, es decir, si tú tienes 10 empleados, por lo menos puedes crear 2 empleos más, obviamente tendrás los mismos beneficios. Senadores le pidieron al gobierno hacer acompañamiento a estas zonas económicas sociales especiales para que se cumpla el objetivo, disminuir la tasa de desempleo y reactivar la economía. Pero esto debe ir acompañado realmente de la voluntad política del gobierno, que debe estimular al empresario para que genere ingresos. Debe también el gobierno estar muy cerca de las comunidades, cerca de las zonas de frontera, hacer inversiones importantes. En el decreto que crea las zonas económicas sociales especiales, también fueron incluidas, a petición de los senadores, las ciudades de Armenia y Quito, por tener una tasa de desempleo mayor al 14%. Fue aprobado un proyecto para crear el Registro Único Nacional de Infraestructura. El propósito es identificar las grandes obras que quedaron a medio construir para poder terminarlas. Un reciente informe de la Contraloría alertó sobre 890 elefantes blancos en el país. El Departamento Nacional de Planeación, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, identificó 382 proyectos que comprometen recursos por 3.3 billones de pesos y que se encuentran en estado crítico. Estas obras se conocen en Colombia como elefantes blancos. Una iniciativa aprobada en el Senado busca hacer el balance de estas obras y analizar y tomar decisiones si se concluyen o se procede a la demolición. En este sentido, vamos a darles unas herramientas efectivas de control fiscal a la Contraloría a través de un registro en una dependencia que ha sido creada para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, que no hayan más elefantes blancos. A esta lista negra podrán acceder los colombianos y estará en manos de la Contraloría. ¿En qué consiste el proyecto? En realizar un registro nacional de todas esas obras inconclusas. Cada municipio, cada gobernación se hace un registro nacional. Después de este registro, que debe durar 1 año, cada mandatario, cada alcalde tiene la potestad de tomar una decisión de fondo sobre qué hacer con esa obra. En 2 años debe tomar la decisión si terminarlo o demolerlo. El abandono de estas obras en muchas ocasiones se da por casos de corrupción, así como faltas graves de gestión que tienen paralizadas las obras. Por eso, para el presidente del Senado era una prioridad gestionar este proyecto que ayuda a frenar la corrupción y establecer responsabilidades. Este es un tema que endurece las cosas para que la gente esté prevenida en dar pasos que no son lo que esperan los colombianos. A este proyecto solo le falta que sea sancionado por el presidente de los colombianos para que sea ley de la República.
Continúa el debate sobre la efectividad de la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. Senadores de las bancadas de oposición insisten en aumentar la erradicación manual y en el cambio de la política antidrogas. La Corte Constitucional, a través de un fallo en el año 2017, prohibió el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, ya que en Nova y Chocó las comunidades se vieron afectadas por el uso de este herbicida. En los últimos años se le ha apostado a la erradicación manual, pero el aumento en las cifras de cultivos ilícitos pone en duda la eficacia de esta estrategia. Ha coincidido cuando se prohibió la fumigación con glifosato y el crecimiento por 5 veces el número de hectáreas sembradas en cultivos ilícitos, y por eso hoy estamos en un paraíso de la coca desde el momento que se prohibió con glifosato, y por eso creo que es importante retomar. Según las cifras de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU, pasamos de tener en 2016 146.000 hectáreas de coca a 171.000 en 2017. Aunque el aumento es significativo, algunos senadores le apuestan a darle continuidad a la erradicación manual de forma más organizada. La política de sustitución de cultivos de la mano de los cultivadores ha sido la que ha demostrado mayor eficacia y utilidad. Erradicar forzosamente, erradicar con glifosato ha sido hasta ahora económicamente muy costoso y socialmente también altamente dañino. En el Senado hace tránsito un proyecto de ley que prohíbe el uso del glifosato, que para algunos senadores resulta en contravía del objetivo de acabar con los cultivos ilícitos. En la medida que nosotros podamos tener una política social hacia ellos y que vean que pueden hacer otra actividad como lo que hacían anteriormente, sembrar en el campo. Hay que acompañarles para erradicar esas 175.000 hectáreas que actualmente hay en Colombia. Por el momento, el gobierno nacional evalúa si replantea la estrategia de lucha contra las drogas y si es viable o no volver a las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida que le ponga fin a este flagelo. 40 es el número de esta semana. Son los oficiales de las fuerzas militares y la policía ascendidos por la plenaria del Senado. El dato lo entregó el senador de Cambio Radical José Luis Pérez, quien preside la comisión segunda que trata los temas de soberanía y defensa nacional. Algunos senadores se declararon contrariados por el cumplimiento del estatuto de la oposición. Afirman que el gobierno cambió las alocuciones presidenciales por ruedas de prensa que los dejan sin el derecho a réplica como lo estipula la norma. En medio de las discusiones que se generan en el legislativo y a las diferentes posturas de los senadores, el estatuto de la oposición ha permitido generar espacios de participación de los partidos declarados en oposición al gobierno. Para senadores aliados al gobierno, desde el Congreso se ha cumplido con las garantías suficientes para que la oposición desarrolle su función desde el legislativo. En el Congreso de la República nos damos cuenta de cómo la oposición tiene todas las garantías para dialogar, para expresar sus inquietudes y para utilizar los mecanismos que la ley les permite. Incluso consideran que hay más garantías para la oposición que para la misma bancada de gobierno. Hacen todos los debates de control político que ellos quieran con plenas garantías. Aquí se ha cumplido todo el estatuto de oposición. Cuentan con más garantías a veces que nosotros. Les salen los debates más rápido que a nosotros en el partido de gobierno. Para congresistas declarados en oposición, el estatuto ha sido una herramienta para la democracia y la defensa de sus ideales. Sin embargo, consideran que faltan más garantías. Creo que todavía hay que avanzar para que haya garantías efectivas en el desarrollo de quienes queremos un cambio, una transformación en la vida política, social y económica del país. Destacan que se han presentado hechos que atentan contra el ejercicio de sus derechos. Algunas otras jugaditas del gobierno, del presidente, cuando por ejemplo hace alocuciones en redes sociales y no en los grandes medios de comunicación para que la oposición no pueda reclamar las réplicas que están previstas en el estatuto. Continuar con la aplicación de este estatuto permitirá que se siga fortaleciendo la democracia en el país. Llega la temporada vacacional y con ella el incremento de viajeros por carretera. Senadores de la región Caribe llamaron a las autoridades a incrementar los operativos de control y a las alcaldías a acelerar las obras que permitan mayor movilidad. Varios expertos coinciden en afirmar que el problema de la movilidad en las ciudades debe mirarse desde dos puntos de vista, el de la infraestructura y el del espacio público. En el Caribe, el asunto tiende a empeorar por la entrada de miles de vehículos en épocas de vacaciones. A finales de año siempre, inclusive la vía perimetral, que tiene hasta un peaje que pagamos los cartageneros, le queda insuficiente
al recorrido entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Hace tiempo que esos trancones impresionantes dejaron de ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades. La región Caribe está rodeada de caños, lagunas, ríos y por supuesto el mar, que generan obstáculos naturales para realizar obras de infraestructura vial y a su vez disminuyen la capacidad de transporte terrestre. Adicional a esto, no se logra aprovechar en su totalidad el transporte marítimo. El otro punto a tener en cuenta es el debido uso del espacio público. Las autoridades gubernamentales y las alcaldías tienen que brindar oportunidades para que el ciudadano que está trabajando y buscándose la vida en el espacio público tenga otras alternativas diferentes a morirse de hambre si le prohíben este oficio. Mientras que la pelea entre el derecho al trabajo de unos y el del espacio público de otros sigue disputándose, las autoridades arman una estrategia para atender a los turistas. Unos cambios de direccionamiento de flujo hacia otras vías, lo que llamamos nosotros racionalización de tráfico. Las autoridades calculan que más de 9 millones de vehículos transitarán por las vías del país en esta época de vacaciones, muchos de ellos con destino a la calurosa región Caribe. El Senado continúa trabajando en varias iniciativas para proteger a los animales. Legisladores afirman que como seres sintientes, ellos no deben ser objeto de pruebas para productos cosméticos y que las alcaldías deben implementar políticas para sacarlos de las calles. Los animales se han convertido en parte de las familias colombianas. Es por esto que desde el Senado se está trabajando para garantizar mayor protección y el bienestar de estos seres. Un proyecto de ley busca acabar con el testeo que algunas empresas están haciendo en los animales para probar sus productos. Aprobamos el proyecto que prohíbe en Colombia el testeo de animales y prohibimos la comercialización de productos cosméticos que se hayan utilizado el testeo de animales. La iniciativa busca acabar con las prácticas que atentan contra todos los animales. Vemos cómo a veces cogen conejos o cogen otros animales y empiezan a probar si sus productos funcionan en el humano y prácticamente eso es considerado como una afectación a los animales que son seres sintientes según nuestra legislación colombiana. A fin de que haya una protección integral para los animales en todo el país, desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá se hace un llamado para que esta experiencia exitosa que ha permitido esterilizar 300.000 animales y dar en adopción a 2.057 en la ciudad sea replicada a nivel nacional. Un llamado muy importante es a que el Instituto de Protección y Bienestar Animal pueda ser implementado a nivel nacional. Se espera que esta y otras iniciativas sean aprobadas en el legislativo para que haya mayor protección para todos los animales. En los pasillos del Congreso se exhiben apartes de la historia de la Policía Nacional elaborada en caricaturas. A modo de historietas se exponen las memorias y actos heroicos desde la época de Simón Bolívar. El artista Martín Bayona resaltó la labor que por 128 años han realizado hombres y mujeres de la institución con un lenguaje ameno y didáctico. Un mensaje de esperanza, regocijo y paz se entregó el presidente del Congreso, Lidio García, al terminar este año. Llega el fin de año, época de reconciliación y unión familiar. Por esto el presidente del Senado, Lidio García Turbay, invita al optimismo, a la tolerancia y al respeto en 2020. Como presidente del Senado de la República, quiero desearles a todos los colombianos un fin de año muy feliz y un próspero año con mucha tranquilidad, con mucha reconciliación. Colombia necesita que nos abracemos todos como hermanos, que acabemos con la polarización que hoy divide a este país. Dios bendiga grandemente a toda nuestra nación. Tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir como colombianos, como hermanos y tener un inicio de década con mucha prosperidad y sobre todo con mucha paz y armonía. En sesiones extras, el Senado aprobó el proyecto que exonera del pago de algunos impuestos a la Confederación Suramericana de Fútbol y a los organizadores de la Copa América que se realizará en Colombia entre junio y julio del año entrante. Y con esta nota los invitamos a nuestra primera emisión del 2020. Gracias por ver Senado Noticias.
El próximo año, Colombia será la sede para lo que será uno de los eventos más importantes del año en el país, la Copa América de Fútbol, y Colombia se prepara para ello. Un proyecto de ley que exonera de impuestos a la Confederación Suramericana de Fútbol y a las selecciones que participan en el torneo fue aprobado como requisito para que Colombia fuera sede de esta competición, una de las más antiguas del continente. Estamos dándole vía libre a las exenciones de la Copa América. Es una ley que va a permitir tener la sede y la final de la Copa América para el próximo año. Para los autores, ponentes y senadores que apoyaron la iniciativa, esta es una oportunidad para potenciar la imagen de Colombia y vender al mundo los sitios turísticos. Colombia va a tener la oportunidad de estar en 180 países de manera simultánea, mostrando su imagen, mostrando su cara bonita. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, junto con sus municipios aledaños, serán los más beneficiados. Se estima que durante un partido por ventas y consumo se recaude 1.6 millones de dólares. El proyecto ahora pasará a sanción presidencial.